Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El video que voy a explicar a continuación es la solución de un problema de optimización o de máximos y mínimos. El problema es el siguiente. Encuentre con una aproximación de 2 decimales las coordenadas del punto sobre la curva y igual a seno de x que está más cerca del punto 4,2. Graficamos la función seno de x. La función seno de x. Ubiquemos un punto sobre esa función, el punto x, y, llamado A, y el punto 4,2, que le damos el punto B. La distancia de A a B la llamo como D. Hay que buscar el punto más cercano sobre esta curva que esté más cercano al punto 4,2. Entonces, ¿qué punto sobre esta curva está más cercano al punto 4,2? Entonces, para ello hallo la distancia entre dos puntos. Vamos a optimizar la distancia entre dos puntos. Es decir, vamos a minimizar la distancia entre el punto A al punto B. ¿Por qué se minimiza? Porque hay que buscar el punto más cercano al punto B. Y para ello hay que hacer la distancia que separa el punto A del punto B. La distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 todo al cuadrado más y2 menos y1 todo al cuadrado, donde x2 es x, x1 sería 4, y2 es y y1 sería 2. O sea que nos quedaría la siguiente expresión: raíz de x menos 4 al cuadrado más y menos 2 todo al cuadrado. Esa es la distancia que se va a la función que se va a optimizar. Si yo elevado al cuadrado esta expresión, seguimos minimizando la distancia. Así se eleva al cuadrado esta expresión, seguimos buscando un valor mínimo. Entonces, d cuadrado que es igual a x menos 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar las raíces cuadradas y nos queden más sencillas las derivadas. Vamos ahora entonces a dejar todo en función de x. Pues para ello, esta y a qué equivale? A seno de x. Entonces decimos que esto es igual, ya en función de x, decimos que f de x es igual a x menos 4 al cuadrado más, abro paréntesis, seno de x menos 2 todo al cuadrado. Y me queda una función en términos de x, todo en función de x. Para buscar el extremo, el valor máximo o mínimo, recordemos que hay que derivar la función. Eso se deriva, pero antes de derivar hay que definir el dominio. Aquí no hay ninguna restricción, el dominio son todos los reales. Recordemos que la curva del seno de x, el dominio son todos los reales. Bueno, entonces, derivando esta expresión, nos queda 2 que multiplica x menos 4 por la edad interna de x, que es 1, más 2 que multiplica al seno de x menos 2, usando la regla de la cadena, por la edad interna de seno de x, que es coseno de x, y de 2, que es 0. Hacemos propiedad distributiva, me queda 2x menos 8, más 2 seno de x, coseno de x, menos 4 coseno de x. Esta expresión es una identidad trigonométrica. O sea, para hacer los cálculos más sencillos, decimos que la derivada es 2x menos 8 más seno de 2x menos 4 coseno de x. Esta es una identidad trigonométrica que equivale al seno de 2x. Esto es igual a 0. Y de esta ecuación la x se despeja. Note lo siguiente, que esta ecuación es trigonométrica y a la vez es algebraica. Y no se puede usar ninguna técnica de las vistas en clase.
ni por factorización, ni esta aquí despejándola, ni tampoco ninguna de estas dos x. Entonces, ¿cómo se hace? Por ensayo y error. Es decir, un valor de x de tal modo que esto me dé 0. Entonces hay que buscar un valor, el que uno quiera, de tal modo que esta operación me dé 0. Entonces, para ello, notemos lo siguiente, que el punto más cercano aproximadamente, el punto más cercano del punto A al punto B, parece ser que está entre 2 y 3. Este puntico que está acá, recordemos cuando la curva corta al eje X, equivale a pi, que es 3,1416. Esto equivale a 3,1416. Entonces, aquí visualmente vemos que el valor más cercano, el punto más cercano entre A y B, es un valor que está entre 2 y 3. Entonces, vamos a hallar el valor de la función cuando equivale a 2 y cuando equivale a 3. Entonces, para ello hago la siguiente tablita, una tabla, donde aquí tenemos x y aquí tengo la derivada, que me tiene que dar 0. Entonces, si equivale, por ejemplo, 2, cuando equivale a 2, y aquí se reemplaza la x por 2, 2 por 2, menos 8, más seno de 4, equivale a 2, menos 4 coseno de 2, eso me da todo que está en radianes, no olvidemos, calculadora en radianes, y eso me da exactamente menos 3,09, un valor negativo. Ahora miremos el valor de 3. ¿Cuándo equivale a 3? Entonces, si equivale a 3, reemplazo aquí en esta expresión la x por 3, aquí es 6 menos 8, más seno de 2 por 3, o sea, seno de 6, menos 4 coseno de 3. Y eso nos da exactamente 1,68. ¿Qué indica esto? Que la x, para que me dé 0, está entre menos 3,09 y 1,68. Entonces toma un punto intermedio, por ejemplo 2,5. 2,5 y se reemplaza en la expresión. Este método se llama el método de ensayo y error, o sea, ensayando, ¿sí?, hasta que justamente esto me dé 0. Entonces con 2,5, aquí la x se va por 2,5, 2,5 por 2, menos 8, más seno de 2 por 2,5, menos 4 coseno de 2,5. Y eso me da menos 0,75. ¿Qué indica esto? Que el valor que me da 0 en esta expresión está entre 3, que está positivo, aquí da positivo, entre 3 y 2,5. Entre 3 y 2,5. Entonces buscamos un valor intermedio entre 3 y 2,5. Pero note lo siguiente, que está más cercano el 0 a menos 2,5 que a 1,68. Entonces, un valor cercano a 2,5, que sea mayor que 2,5. Por ejemplo, cuando equivale, digamos, 2,6. Si equivale a 2,6 y la x aquí se va por 2,6 en esta expresión, obtenemos menos 0,26, un valor muy cercano también a 0. O sea que la respuesta está entre 2,6 y 3, porque da positivo, mire, con 3 da 1,68 y con 2,6 me da menos 0,26. Es un valor que está entre 2,6 y 3. Por ejemplo, el 2,7. Que si equivale a 2,7, y aquí la x se va por 2,7 en esta expresión, obtenemos 0,24 positivo. ¿Qué indica eso? Que el valor está entre 2,6 y 2,7. Entonces, se toma un valor intermedio entre 2,6 y 2,7. Por ejemplo, 2,65. Aquí reemplazamos la x por 2,65 en esa expresión. No olvidar que la calculadora debe estar en radianes. Y eso nos da exactamente menos 0,01. O sea que es un valor muy cercano al 0. O sea, mi respuesta está entre 2,7 y 2,65. Entonces aquí amplio mi tablita para estar seguro de que realmente el valor más cercano es 2,65. Entonces para ello, aquí la tabla la ampliamos, x, la derivada, y por ejemplo, si x vale
2.68, un valor que entre 2.7 y 2.65. Por ejemplo, 2.68, aquí reemplazamos la x por 2.68 en esa expresión y nos da 0.14, positivo. ¿Qué indica eso? Que está entre 2,68 entre 2.68 y 2.65 la x que estoy buscando. Entonces está un valor entre 2.68 y 2.65. Por ejemplo, 2.67, que corresponde, entre reemplazando la x en esta expresión por 2.67, obtenemos 0.09, un valor muy cercano también al 0. Ahora miremos un valor que está entre 2.67 y 2.65. Aquí está positivo y aquí negativo. Entonces un valor intermedio entre 2.67 y 2.65. Es el 2.66. Reemplazamos esta x en esta expresión y nos da 0.04. Notemos que el valor más cercano al 0, ¿sí?, de 0 a menos 0.01 hay una centésima, y de 0 a 0.04 hay 4 centésimas, o sea el valor más cercano es 2.65. Entonces el valor crítico, ¿sí?, es 2.65, o sea que ese sería el número crítico, 2.65. ¿Entendido el procedimiento de cómo hacerlo cuando son ecuaciones de esta forma, que son a la vez ecuaciones lineales y tienen también una expresión trigonométrica? Se hace por el método de ensayo y error. Ahora vamos a ver si este punto corresponde a un valor máximo o mínimo. Entonces para ello hay la segunda derivada de la función. Entonces derivo esto por segunda vez. Entre derivada de 2x es 2, de seno de 2x es coseno de 2x por 2. La idea del coseno es menos seno, por este me da más, que me queda 4 seno de x. Reemplazando la x por 2.65, obtenemos un valor de cercano a 5, muy cercano a 5. Esto es mayor que 0. Como es positivo, estamos concluyendo que hay un valor mínimo en x igual a 2.65. Entonces hay que buscar ahora el valor de y. Entonces se reemplaza la x por 2.65 en esta expresión, o sea, seno de 2.65. No olvidar que la calculadora está en radianes y eso me da 0.47. O sea que el punto, entonces como respuesta final, el punto sobre la curva y igual a seno de x que está más cerca del punto 4,2 es 2.65, 0.47. Vamos a hacer la distancia que separa estas dos puntos. Esta distancia pues simplemente es, aquí tomo esta ecuación, raíz cuadrada de x, que equivale a 2.65 menos 4 todo al cuadrado, más y, que es 0.47 menos 2 todo al cuadrado, y eso nos da exactamente 4,16 aproximando a 2 decimales, que es igual, o aproximando a 2 decimales, 2.04. La distancia que separa el punto B al punto A es 2.04. Vamos a hacer el ejercicio ahora usando GeoGebra. Entonces para ello graficamos esta función, la que se optimiza. ¿Cuál es? Fx igual a x menos 4 al cuadrado más seno de x menos 2 todo al cuadrado. Entonces me voy a mi GeoGebra, voy a internet, aquí buscamos GeoGebra, se dispone una cantidad de opciones. Vamos a la primera opción,
Y aquí se despliegan dos ventanas. La ventana de la izquierda, que es la parte algebraica, y la ventana de la derecha, que es la parte gráfica. Pues aquí colocamos la función y es igual a, abro paréntesis, x menos 4, cierro x menos 4, cierro paréntesis, aquí con el teclado me apoyo, al cuadrado, más, abro paréntesis, seno de x, aquí se despliegan el seno de x, entonces aquí damos aquí a aceptar y de aquí sobreescribimos x, después del paréntesis digitamos menos 2, menos 2 y se eleva al cuadrado, ese paréntesis al cuadrado. Y aquí está la gráfica de la función. Esta es la gráfica de la función donde me está mostrando los puntos extremos. Hay dos puntos mínimos y hay un punto máximo. Hay que usar el valor más pequeño, el valor mínimo, que corresponde justamente a este valor. Entonces, ese sería el valor mínimo de esta función. Vamos a irnos acá en entrada, decimos valor mínimo, me voy por la última opción, mínimo. GeoGebra selecciona la función que corresponde a f. Escribimos f. Con el teclado desplazamiento hacia la derecha se selecciona el extremo inferior del intervalo, que sería menos infinito. Recordemos que el dominio son todos reales. Aquí será menos infinito. Entonces aquí con el teclado me apoyamos y digitamos menos y aquí buscamos en símbolos el infinito. Nuevamente oprimo la tecla de desplazamiento hacia la derecha, se selecciona el extremo superior del intervalo que corresponde a infinito y aceptar. Noten que aquí me está colocando un interrogante, no está reconociendo estos valores de menos infinito a infinito, entonces esto hay que modificarlo. Aquí lo modificamos y por ejemplo que el menos infinito sea por ejemplo un valor muy grande, digamos que sea digamos menos 100, y el infinito que sea por ejemplo 100 o 50, cualquier valor que sean grandes, no importa el valor, pero que sean bien grandes, y le damos a aceptar y aquí aparece justamente el valor del mínimo. Esto aquí lo puedo modificar y vamos a modificar el valor del mínimo, esta letra de A que sea mínimo. Entonces aquí me apoyo cuando aparezca la manito activa, entonces con clic derecho del mouse en propiedades le decimos que el nombre sea mínimo y que se muestre la etiqueta sea visible y con nombre y valor. Aquí me aparece ya el valor, pero noten que me aparece con muchos decimales. Vamos a modificar estos decimales por propiedades. Aquí en propiedades, nuevamente en propiedades, ¿sí? Otra vez propiedades, aquí con la ruedita, y aquí en global le decimos que el redondeo sea con 2 cifras decimales. Y aquí me aparece justamente el mínimo, que es 2.65,416. Entonces ese sería el valor del mínimo para esta función. Vamos a capturar una imagen de esta función gráfica. Hacemos captura de imagen y la pegamos en nuestro tablero digital.
Esta es la imagen correspondiente a la gráfica de la función fx igual a x menos 4 al cuadrado más seno de x menos 2 todo al cuadrado. Este es el eje x y el eje y corresponde a f de x. Recordemos que esta y no corresponde a la y del ejercicio, a esta y. El eje vertical corresponde a f de x. El mínimo está ubicado cuando x vale 2.65, que es el número crítico. El valor de f de x corresponde a 4.16, que sería justamente la distancia al cuadrado. ¿Sí? Noten aquí lo siguiente, que aquí tengo otro mínimo. Este mínimo, ¿por qué se descarta? Noten que la distancia que hay del punto B al punto A, donde x vale 2.65, que es por aquí más o menos, ¿sí? Esta distancia es mucho más pequeña que la distancia que hay del punto B cuando x vale, por ejemplo, un valor cercano a 6, como 6.2, ¿sí? Que es por aquí más o menos, por aquí está el 6.2, entonces esta distancia es mayor, miren, esta distancia es mayor, por consiguiente se descarta este punto mínimo. Y este valor sale de reemplazar la x, que vale 2.65 en esta expresión. Al reemplazar la x por 2.65, obtenemos 4,16, que corresponde a d cuadrado, 4.16. Sacando raíz cuadrada de 4.16, la distancia corresponde a 2.04. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.